continuamos en Mujeres 360 platicando de mujer a mujer el tema del lesbianismo en nuestra Ciudad de México. Lolkin, te interrumpí. Bueno, justo les comentaba que quienes aseguran que ya no, en este momento no deberíamos hablar específicamente de estos derechos, de estos temas, pues la realidad es que omiten que solamente en 15 de 32 estados de la República hay matrimonio civil igualitario. Es decir, si una pareja reúne los requisitos de ley y quiere ejercer un derecho en Tlaxcala o en Yucatán, les va a ser negado, ¿no? O sea, ahí lesbianas y homosexuales no tienen esta condición de humanidad, ni su dignidad les es reconocida. Otro dato que no es menor y que es uno de los grandes temas que tenemos que construir es el reconocimiento de la identidad sexogenérica de las personas trans. Es decir, que puedan modificar su acta de nacimiento para que su identidad les sea reconocida y con ello tengan derecho, por ejemplo, a un trabajo, a votar, como votar, a un trabajo ad hoc a la educación que tuvieron, hacer, en fin, acceso a la salud, y eso solamente es posible en 2 estados de la República. Ahora, díganme una cosa, perdón también que te interrumpa. ¿Está en la agenda política de los partidos esta agenda que ustedes traen? Más o menos, pues, ¿verdad? Medianamente. Medianamente. La realidad es que... No, estamos como movimiento, creo que estamos bastante alerta, preocupadas, ¿no? Porque no es únicamente como el tema de los derechos LGBTI, creo que vivimos en una crisis de derechos humanos en este país y que las alianzas que se vienen no necesariamente, o sea, no únicamente para los derechos LGBTI, los derechos de las mujeres y el Estado laico en general, ¿no? Pues se está viendo como un poco frágil, ¿no? En términos como de nuevas alianzas. En ese caso creo que es muy importante que tanto el movimiento LGBTI haga alianzas con otros movimientos sociales, ¿no? De defensores, de defensoras, del movimiento feminista, justo para poder impulsar, ¿no? Que no haya primero retrocesos, pero se ve bastante complicado de cara a la nueva, al contexto electoral del próximo año, ¿no? Y que justo esta Ciudad de México, que se reconoce LGBTI amigable, ¿no? Que ha tenido avances en términos de reconocimiento, ¿no? En términos de reconocimiento, la propia Constitución, que ya nos podrá, digo que está impugnada, pero que ya nos podrá contar un poco más LOL, ¿no? Que está reconociendo, es una Constitución que de origen reconoce los derechos de las mujeres y los derechos de las poblaciones LGBTI como ninguna en el mundo, ¿no? Como que se haya creado de origen reconociendo tantos derechos. Sin embargo, ¿no? Podemos seguir viendo que en términos de la cultura, ¿no? Como en el trato cotidiano, ¿no? Sí. En la última encuesta de discriminación del COPRED, del Consejo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, justo lo que habla es que la segunda causa de discriminación es la preferencia u orientación sexual, que el segundo grupo discriminado son las personas gays, que además sabemos que ahí hay una amplia, como en esta parte de no ser quiénes son las personas gays, ¿no? O sea, pueden ser lesbianas, personas bisexuales, inclusive personas trans, a veces entran dentro de esa categoría porque no hay una claridad. La séptima, no la entendemos, la verdad. Exactamente, y la séptima población discriminada somos las mujeres y la 10ª somos las lesbianas, ¿no? Entonces, justo como en ese sentido podemos ver que a pesar que ha habido avances, ¿no? Y que de pronto la gente dice, ya paren, hay demasiados como derechos para las poblaciones LGBTI, lo que vemos es que en la vida cotidiana seguimos enfrentando violencia. Oigan, a ver, es que esto ahorita me surgen muchas ideas. La vida cotidiana, la cultura... ¿Qué pasa con estos movimientos y las redes sociales? Es que, oigan, todo el mundo corremos riesgo en las redes sociales, ¿no? Y ustedes también. No. Es un tema, desde mi punto de vista, complejo porque si bien existen discursos de odio en las redes sociales, no solo en torno al tema LGBT, sino a otros grupos vulnerados, también lo cierto es que las redes sociales han servido como redes de fortalecimiento para grupos de activistas. En el caso, por ejemplo, de los estados que comentaba Lolkin, pues el trabajo que se tiene precisamente en los estados ha ido avanzando y se ha fortalecido por medio de alianzas con organizaciones
civiles que a lo mejor trabajan en la Ciudad de México o los alrededores y que lógicamente tienen un respaldo mucho más grande al ser esta ciudad, bueno, al haber ganado esta ciudad algunos derechos, y que eso nos pone de frente a una realidad que, como decías tú al principio del programa, a veces nos negamos a ver, y que tiene que ver con el conservadurismo de nuestra sociedad. Ya lo decía Josefina sobre los grupos más discriminados en la Ciudad de México, según la última encuesta del COPRED, y también en esa lista se encuentran las personas, por ejemplo, de piel morena o las personas indígenas. Entonces, imagínate, si tú eres una persona indígena que además eres homosexual, y a eso le sumas que a lo mejor no tienes acceso al derecho a la salud o el derecho a la educación, estás en total desventaja. Claro. Nosotros en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México tenemos un servicio de psicoterapia enfocado a platicar y a darles herramientas de empoderamiento a las y los jóvenes, y lo que hemos visto ahí, como también comentaba Josefina, es que aunque la ciudad avanza en el reconocimiento de derechos, aunque tenemos este andamiaje jurídico y la propia Constitución que ahora tenemos, a pesar de todo eso, la discriminación en el primer núcleo social, que es la familia, persiste y es muy fuerte, ¿no? La mayoría de las y los jóvenes que han accedido al servicio de terapia en el INJUVE han reportado que los primeros en agredirlos fueron sus padres, y que en el caso del padre es la figura que suele ser más violenta, no solo con los hombres gays, sino con las lesbianas, vaya, ahora sí que es parejo el rechazo a nivel familiar, y que además se traduce pues en población que está en la calle, por ejemplo, que fueron echadas de su casa, claro. Jóvenes que no tienen el apoyo económico, porque además no todas las violencias son físicas o no todas las agresiones son verbales. También cuando hablamos desde la violencia institucional hasta la cuestión económica, pues son barreras que se van sumando y que pues ponen a las y los jóvenes, en este caso, pero en general a la población, en desventaja frente a la mayoría de la población. Oigan, yo creo que es muchísimo más sano, la verdad, ser congruentes, ¿no? Claro. Con uno mismo. Claro, pero y más sano para la vida personal y para con los demás. Pesan mucho los prejuicios, eso es la realidad, o sea, ninguna persona nace siendo misógina, homófoba, clasista, todo lo vamos aprendiendo justamente de la cultura de la sociedad. Por eso, esto que te comentaba, los avances legislativos son muy importantes, sin lugar a dudas. La Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación a todas las personas, sin distingo de su identidad de género, expresión de género, preferencia sexual, orientación sexual o características sexuales. Con esto nos permite transversalizar todos los derechos, pero además tenemos garantizado el derecho a la identidad a personas trans específicamente, el derecho a las familias en plural desde todas las estructuras, es decir, con o sin hijos. Ese no es el parámetro de definición para una familia, que eso es muy importante, y todos los derechos a las personas LGBTTI, como es una vida libre de violencia, etc. Sin embargo, esto que puede ser brillante en el texto, si no facilita un cambio social, claro, en la práctica no se está dando. Se queda ahí, ¿no? Claro, que eso es lo que tenemos que construir. Ahora, ¿qué pasa con la educación en los niños? ¿No? Porque esto es una realidad. Entonces, los niños debieran de crecer, ¿no?, con esto en la educación. Claro, y el asunto está en que generalmente es la educación el hueso más duro de roer, ¿no? Como justo ahí en todos los países, tanto en Latinoamérica, en México, en todos lados, como ha sido una de las grandes dificultades acceder como a las currículas, ¿no? No solamente en materia de derechos humanos, sino también como en específico de sexualidad, ¿no? Entonces, porque generalmente hay esta idea de que la sexualidad es un asunto privado y que entonces tendría que ser regulado en las familias y tendría que ser únicamente como un asunto de
enseñanza privada y familiar, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que la violencia que enfrentamos no únicamente es como en el ámbito privado, y aunque fuera en el ámbito privado únicamente, no tendría que haber políticas y acciones en las cuales se pudiera promover que la sexualidad no fuera una razón para que te discriminen. Entonces, no entrar a las escuelas, ¿no? Porque además no es un asunto únicamente entre pares, sino que es un fenómeno que se da por parte de maestros hacia alumnos, alumnas, en los cuales hay una gran permisividad de violencia, ¿no? En las cuales básicamente te encuentras desamparado como de una u otra forma, ¿no? Entiendo, porque no es únicamente como tu figura de autoridad, o sea, además tú eres una persona considerada que no tiene agencia sobre sí misma, ¿no? Entonces, como eres niña, niño o joven, ¿no? Se entiende que tú no entiendes el mundo, ¿no? Y entonces alguien más te tiene que decir qué hacer, ¿no? Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en Mujeres 360 y les deseamos mucha suerte, Lolkin, Josefina, Ángel, en el trabajo que están haciendo. Gracias. Les deseamos mucha suerte, les deseamos que sigan generando camino y que sigan ganando terreno por el bien, no solamente de ustedes, por el bien de la sociedad. Y a usted que hoy nos acompañó, que tenga una lindísima noche. Gracias.